La visión orgánica de la jurisdicción nos puede ser útil y una herramienta eficaz para entender el aspecto estático de muchas instituciones que tienen funciones jurisdiccionales y hoy para revisar los conflictos de jurisdicción. El equilibrio de poderes que se desarrolló en el acto legislativo 02 de 2015 ha tenido consecuencias importantes a nivel de la Corte Constitucional, consecuencias importantes para presentar proyectos de ley estatutaria de administración de justicia y también para revisar aspectos relacionados con quién tiene el poder de resolver conflictos de jurisdicción entre distintas jurisdicciones que tenemos contempladas en nuestra Constitución Política y en nuestro artículo 11 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. A simple vista, uno podría resolver que los conflictos de competencia son sencillos, porque al fin y al cabo, dentro de la jurisdicción misma, habrá un órgano, y sobre todo, por un tema jerárquico, el superior siempre será quien resuelva el conflicto de competencia. El tema es el conflicto de jurisdicción. La Asamblea Nacional Constituyente, en su momento, publicaba en la Gaceta de la Asamblea Constituyente, publicaba que una de las funciones importantes en esa Gaceta Constitucional, una de las funciones importantes era que se le iba a otorgar al Consejo Superior de la Judicatura las funciones de dirimir conflictos jurisdiccionales. Así lo decía la Gaceta Jurisdiccional 75 de la Asamblea Nacional Constituyente. Pues ese derrotero ha sido el que desde el año 91 hasta el acto legislativo 02 de 2015 así ha venido siendo un punto de respuesta. Por el otro lado, la ley estatutaria de la Administración de Justicia también contempla en los artículos 112 y 114 de esa norma eventos puntuales en los cuales los consejos seccionales, como el Consejo Superior de la Judicatura, en su extinta sala disciplinaria y jurisdiccional, resolvía los conflictos de jurisdicción. El punto es que hoy tenemos una sala suprimida del Consejo Superior de la Judicatura como consecuencia del acto legislativo y también como consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional, la C-285 de 2016, del 1 de junio de 2016. Esto implica varias cosas. ¿Quién dirime los conflictos de jurisdicción? Como lo he afirmado desde el principio. Hay una primera respuesta que uno podría encontrar en el artículo 14 del acto legislativo 2 de 2015. Sin duda, el numeral 11 del artículo 241 determina que la Corte Constitucional tiene las funciones de dirimir los conflictos de jurisdicción. Esto implica que antes lo hacía la Sala Disciplinaria y Jurisdiccional del extinto Consejo Superior de la Judicatura. El punto es que hoy las demandas que se han presentado en constitucionalidad han dejado ver que hay una recarga de funciones a la Corte Constitucional. Sin embargo, las sentencias que se han dado a lo largo de las demandas presentadas, la Corte se ha inhibido frente a este aspecto. Esto deja un gran vacío, por lo menos desde el punto de la ley y por lo menos desde el punto constitucional claro, que es la Corte Constitucional. Pero veamos más a fondo qué pasa con la ley. El proyecto de ley estatutaria para acondicionar la reforma del equilibrio de poderes del acto legislativo 02 de 2015 fue presentada en septiembre del 2015, pero sabemos por las noticias del año pasado que estos debates de esta ley estatutaria fueron archivados como consecuencia de lo que determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-285-2016. Quedaron gran parte de instituciones y órganos creados en este equilibrio de poderes, en esta reforma, fueron declarados inexequibles.
y se revivió el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, tengamos en cuenta aspectos que venían en ese proyecto y que nos interesan para resolver quién tiene la función de resolver los conflictos de jurisdicción. En ese mencionado proyecto que se hundió, habían dos normas, la del artículo 66 y el artículo 67, que entre otras cosas reformaba el artículo 112 y 113 de la Ley Estatutaria Ley 270 del 96. Las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contemplaban, numeral segundo, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las comisiones de disciplina judicial. Sin duda, uno podría resolver que estos conflictos los resolvía la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Por el otro lado, en el artículo 67 existía la norma de funciones de las comisiones seccionales de disciplina judicial, numeral segundo, dirimir conflictos de competencia que dentro de su jurisdicción se susciten entre los jueces o fiscales e inspectores de policía. Con acierto se pensaba que era la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para ese proyecto quien iba a resolver esos tipos de conflictos. Pero el proyecto se hundió. El tema es que hoy habría una situación huérfana para resolver el tema de quién resuelve los conflictos de jurisdicción. Sin embargo, tengamos presente algo bien importante que tiene el Acto Legislativo 02 de 2009, y es que contempla el artículo 19, un artículo que contempla una situación transitoria. Dice que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial va a cumplir funciones jurisdiccionales disciplinarias para disciplinar a los funcionarios y empleados de la rama judicial y conductas también profesionales de los abogados. Pero algo que es importante es que esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial vendrá a tomar decisiones o tomará aspectos y funciones que vienen realizando las salas seccionales del Consejo Superior de la Judicatura extinto, es decir, la Sala Disciplinaria Jurisdiccional. Dice el parágrafo transitorio primero de ese artículo 19, las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura serán transformados en comisiones seccionales de disciplina judicial. Uno que podría decir que esas salas disciplinarias de los consejos seccionales van a cambiar automáticamente a ser comisiones seccionales de disciplina judicial. Pero el cambio no es automático. El cambio también tiene que tener un referente constitucional y también un referente de la ley estatutaria. ¿Esto qué quiere decir? Que en la actualidad, hasta tanto y en cuanto no haya una ley estatutaria que adopte y tenga en pleno las funciones y también haga el ejercicio de hacer viable el Acto Legislativo 02, legisle sobre ese Acto Legislativo 02 de 2015, pues obviamente vamos a tener una ley estatutaria que se va a cumplir tal cual como la tenemos hoy. Es decir, hasta tanto no hay una ley estatutaria que adopte estos aspectos de funciones jurisdiccionales para las comisiones seccionales de disciplina judicial, obviamente que los conflictos de jurisdicción serán resueltos de momento y hasta tanto no existan estas comisiones, lo asumirán las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura. Es un tema bastante confuso porque uno podría decir que hoy habría un desamparo para resolver los conflictos de jurisdicción. La respuesta es no, porque para eso están los consejos, las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura que están resolviendo esos conflictos. El tema más fuerte es cuando se da entre jurisdicciones que rebasan las seccionales, es decir, supongamos que es entre un juez versus jurisdicción indígena
de otro distrito judicial o versus un juez civil, un juez administrativo, caso en el cual, de acuerdo a la ley estatutaria, lo resolvería el Consejo Superior de la Judicatura. Sobre este punto no ha habido pronunciamientos de la Corte Constitucional. Nos toca a nosotros buscar un camino de solución. Busquemos soluciones. La primera, el apartado 8.2 de la sentencia C285 de 2016 del 1 de junio contempla algo muy evidente y contempla un problema en su redacción. Es que las funciones de resolver conflictos jurisdiccionales le corresponde a la Corte Constitucional. Así está señalado en el artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política. Y adicionalmente, en el Acto Legislativo 02 de 2015, en el artículo 17, contempla para el artículo 256 que se le deroga al Consejo Superior de la Judicatura la facultad o las funciones de dirimir conflictos de competencia que ocurran entre diferentes jurisdicciones. Es claro la traza política que implica a quién se le otorga la función de resolver conflictos de jurisdicción en la Corte Constitucional. Sin embargo, uno evidencia en los libros de procesal que se escriben para los estudiantes que los profesores escriben que es una atribución, como lo mencionábamos anteriormente, que es de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero cuando uno mira las normas constitucionales que regulan el tema, tienen funciones completamente distintas. Incluso hasta pierden la facultad o pierden la potestad de resolver acciones de tutela. Entonces, uno observa que claramente que hay cuestiones muy interesantes por resolver, controversias que seguramente la Corte Constitucional podrá resolver en sus sentencias. Primero, ¿quién tiene la potestad? Sin duda que, de acuerdo a la Constitución Política y al acto legislativo, la Corte Constitucional, pero se va a sobrecargar y se le van a sobrecargar de trabajo y además se le van a confiar elementos que, a partir de la representación del pueblo en el acto nacional, en la Asamblea Nacional Constituyente de la Gaceta 75, fue pensado por esa Asamblea Nacional Constituyente que fuera el Consejo Superior de la Judicatura quien viniera a dirimir los conflictos jurisdiccionales. Esto sin duda nos pone en un problema muy grande. De momento, mientras haya ley estatutaria, mientras nuevamente ingrese al Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria, lo vamos a resolver con las instituciones que tenemos. Consejo Superior de la Judicatura y sus aspectos seccionales y subseccionales, que son las salas que están resolviendo los conflictos de jurisdicción. El problema es qué va a pasar a futuro cuando se haga el proyecto. Si el proyecto va a ser similar al que se hundió en su momento, el presentado en septiembre de 2015, la solución estaría en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero ojo, no tendría un respaldo constitucional, porque la Constitución no prevé esas funciones. Y eso sería una situación muy difícil para venir a resolver. Lo cierto es que el tema de conflictos de jurisdicción se le ha confiado al Consejo Superior de la Judicatura, mientras el acto legislativo 02 de 2015 se hizo vigente. Esto quiere decir ahora que tenemos un gran vacío de momento para saber quién es a futuro quien va a resolver los conflictos que estoy denunciando. Muchas gracias.